suspendida. Colombia deja de exportar carbón a Israel. El representante de las empresas de minería es el doctor Juan Camilo Nariño, que dirige el gremio, la Asociación Colombiana de Minería. Doctor Nariño, buenos días. Buenos días, Néstor. Un saludo para todos. Doctor Nariño, ¿qué significa que el presidente Petro anuncie que le dejamos de vender carbón a Israel? ¿Qué significa para el negocio del carbón? ¿Qué significa cuánto carbón le vendemos? ¿Cuántas regalías dejamos de repartir? Pues mire, las ventas de carbón colombiano al exterior el año pasado, el 2023, le generaron al país 13 billones de pesos en regalías, en renta, en compensaciones de precios altos. Ese 5% de las ventas a Israel significan en eso, en renta, en regalías, es decir, en ingresos para la nación, una cifra cercana a los 650.000 millones de pesos. Y de esos, 100.000 millones de pesos van a las regiones productoras, particularmente regiones y municipios productores en los departamentos de La Guajira y el Cesar. Doctor Nariño, pero esta decisión se puede tomar así como la está tomando el gobierno nacional. Lo que pasa es que en la mitad hay un tratado de libre comercio, ¿no? ¿El gobierno de Colombia puede tomar esa decisión de dejar de exportarle carbón a Israel o esto podría tener otro tipo de consecuencias? No, por supuesto, es un decreto no puede ir en contra de lo que el ordenamiento jurídico colombiano a través de leyes de la República ya hoy tiene incorporado. El acuerdo comercial con Israel fue un acuerdo que entró en vigencia en el 2020, después de haberse negociado desde el 2014, tiempo en el cual también la Corte ya lo avaló y tiempo en el cual también a través de leyes de la República se incorporan al ordenamiento jurídico colombiano. Pues por supuesto a través de un decreto eso no puede ir en contra de lo que ya está establecido, pero además pues en materia comercial tiene implicaciones no solo en el acuerdo comercial con Israel, sino también por supuesto posiblemente con otros acuerdos en virtud de los cuales esas empresas que le exportan carbón a Israel están protegidas. Esas inversiones tienen algún tipo de protección con acuerdos con Estados Unidos o los acuerdos igualmente posiblemente con Suiza. ¿Cómo así, doctor Nariño? ¿Cuál podría ser el coletazo de esto frente a otros tratados de libre comercio entre Colombia y otros países? Los acuerdos comerciales no solo cobijan las importaciones y exportaciones y regulan esas materias entre dos países, también cobijan las inversiones de que esos países o empresas de esos países tienen en el país con el cual se firma el acuerdo. De tal forma que al cobijarse esas inversiones, pues también podría tener consecuencias o podrían apelarse a esos otros acuerdos para proteger esas inversiones que tiene el país, en particular en este caso las empresas de origen norteamericano y suizo que venden el carbón a Israel. Sí, pero por cuenta del Tratado de Libre Comercio precisamente que tiene Colombia con Israel, este anuncio del presidente, si bien le entiendo, es un saludo a la bandera, porque en la práctica no hay la menor posibilidad de impedir que se sigan presentando esas exportaciones de carbón y el de las empresas que lo hacen, que están protegidas en virtud de ese acuerdo de libre comercio, doctor Nariño. Pues mire, eso es el riesgo de todo esto. Esto es un decreto que está hoy en consulta en la página del Ministerio de Comercio y que se vencerá en unos 5 días para tomar la decisión de la prohibición a través de un decreto de esas exportaciones a Israel. Exportaciones que son irrisorias en el mercado mundial, pero que representan una gran cantidad de plata y estabilizan las finanzas públicas de muchos municipios y departamentos. Es decir, Israel va a reemplazar muy rápidamente las compras de ese carbón con otro país proveedor y que vende carbón en el mundo, pero pues por supuesto ese hueco fiscal o ese posible hueco fiscal sí va a quedar aquí en el país. Yo creo que estas medidas de represalia o de expresión de la política internacional deben sobre todo tener un pragmatismo muy grande y deben hacerse por los canales adecuados. Sobre todo ese pragmatismo debe tener en cuenta en una coyuntura fiscal, en una coyuntura de menor recaudo, pues las implicaciones que esto tiene en materia de ingresos para el país y en materia de ingresos para muchas regiones y muchos colombianos.
y en una coyuntura de tijeretazo por 20 billones, en donde aquí se estarían perdiendo adicionalmente 650.000 millones de pesos al año solo por rentas y regalías de esas exportaciones de carbón. Pero los afectados, su industria, sus empresas, lo que usted representa, ¿pueden demandar al Estado o esto se llevaría a un tribunal de arbitramiento? Es decir, ¿cuál sería la estrategia jurídica de ustedes para evitar que esto pase? Pues mire, eso es parte de las cosas que hay que analizar esta semana, una vez ya cuando el acuerdo esté firmado. Ahora, por ahora, mi permanente advertencia es que ese tipo de decretos no se deben firmar, que si uno quiere expresar sus inconformismos con un país que ha sido incluso socio comercial de Colombia hace muchos años, pues hay otras maneras de hacerlo. Sí. No yendo en contra de los tratados y de lo que ya está incorporado en la legislación colombiana. Mire, una secuela de esta decisión, doctor Nariño, podría ser que definitivamente se cierre el mercado para compra de armas desde Israel para Colombia, o qué otras consecuencias podría haber, incluso desde otros países que tienen tratados de libre comercio con Colombia. Pues sin duda, porque la reciprocidad en materia comercial es una práctica permanente entre los países. Por supuesto, al restringir las exportaciones o intentar restringir las exportaciones del principal bien que se exporta y que Israel nos compra, generando además un superávit comercial de alrededor de $300 millones, pues por supuesto, seguro Israel tomará de esa manera recíproca algún tipo de decisiones en materia comercial. Pero doctor Nariño, habiendo TLC, ¿qué pasa ahora que Colombia dice no le vendo carbón a Israel? ¿O quién toma la decisión? Porque me imagino nos vamos a inundar de pleitos por cuenta de la decisión política. Sin duda, porque es que además, Néstor, los acuerdos comerciales no contemplan situaciones graves, excepcionales, así cuales sean, con terceros países. Los acuerdos comerciales contemplan son unas relaciones comerciales entre los dos países. El acuerdo con Israel y ningún otro contempla restringir las exportaciones o importaciones de ningún bien, solamente en casos muy excepcionales en materia comercial, unos déficits alimentarios muy grandes en un país o en otro. Pero no contempla ¿Han visto la letra menuda del TLC con Israel? ¿Hay algún artículo que le hayan dicho al presidente, por cuenta de ese artículo nos podemos escudar en que no le vendemos algún producto a Israel a pesar de que hay tratado de libre comercio? No, Néstor, eso no es así, no lo hay. No lo hay. Y entonces, sobre todo con los argumentos que hoy están expuestos. Es que lo que hace el presidente y el gobierno es supuestamente aplicar el inciso 2 del artículo 259 del Plan de Desarrollo, la Ley 2294 del 2023. Según el gobierno, esto faculta al Ejecutivo para adoptar medidas comerciales de carácter restrictivo, como lo es la suspensión de exportaciones, estoy leyendo el decreto, por razones de seguridad nacional. Es decir, aquí se cobijan en razones de seguridad nacional para suspender, en teoría, las exportaciones de carbón a Israel. Lo que pasa es que esa es una vuelta muy grande, argumentar razones de seguridad nacional, pero bueno, será seguramente base de otro litigio. Una última pregunta, doctor Nariño. ¿Qué porcentaje del carbón que exporta Colombia es estatal? No, pues, dijéramos, se la respondo de dos maneras. Señor. Ninguno, porque es una producción privada, pero el 10% de toda la producción de carbón del país es de los colombianos, en virtud de que pues es un bien de todos. Claro, es razón por la cual se pagan regalías. Se lo pregunto por una razón. Vía decreto, el gobierno podría prohibir el desembarco de los buques con carbón hacia Europa. Es decir, en la práctica no termina siendo el decreto un saludo a la bandera. Si ya hay un acuerdo y una empresa vende carbón a Israel, vía decreto el gobierno podría prohibir que zarpe la embarcación desde cualquiera de los puertos de Colombia. No lo puede hacer, Ricardo, pero es que esto tiene enormes implicaciones en materia del mensaje que manda Colombia de respaldar sus acuerdos comerciales existentes, de respaldar las inversiones que están en el país. Esto tiene unas consecuencias no solo en el hecho de que ocurra, habrá que ver cómo termina de suceder esto en virtud del ordenamiento jurídico en el país, pero también tiene un mensaje en toda esta discusión que genera.
y tiene un mensaje profundo en materia de inversiones. Sí. No solamente Doctor con este Nariño, decreto, usted y yo hemos hablado ¿qué empresas del sector proyecto privado en minería en Colombia le venden carbón a Israel? Dos en particular, el Cerrejón y Drummond. Cerrejón y Drummond, que son las grandes carboneras de Colombia. ¿Y esas empresas le van a dejar de vender carbón a Israel por la decisión del presidente Petro? Pues está comprometido la estabilidad de esos acuerdos, de esos contratos comerciales en virtud de una discusión interna a través de un decreto. Esto genera toda suerte de preocupaciones, toda suerte de pero preguntas. perdóneme porque no le entendí la respuesta. ¿La empresa Drummond o la empresa Cerrejón dejan de venderle a partir de hoy, producto del decreto del presidente, dejan de venderle carbón a Israel? Lo que toca hacer es revisar a profundidad los efectos que tiene este decreto. Inicialmente yo le diría que el acuerdo comercial tiene unas coberturas distintas, pero esto pues por supuesto genera toda suerte de incertidumbres, de preguntas que hay que analizarlas una vez esté firmado este decreto. Que lo que insisto, Néstor, es que no se firme, es que hay maneras distintas que no afecten a los colombianos, al comercio, de expresar el inconformismo con países y de nuestra política exterior. Vale, pues aquí veo que comienza otra controversia jurídica, ideológica, 8 de la mañana, 18 minutos. Doctor Nariño, gracias por acompañarnos esta mañana. A ustedes, muchas gracias. Héctor, las empresas